Muy bienvenidos a nuestro estudio semanal de fe y ciencia. Gracias por acompañarnos. Estamos continuando con nuestra temática de la semana de la creación. Ya vimos los primeros 6 días de la semana. Ahora estamos en la serie del séptimo día de la semana. Por eso nuestro segundo estudio es el sábado, verdadero día. Déjame decirte que hoy día es muy común que los calendarios digitales de los celulares y de las computadoras vengan de alguna manera alterados y sugiriendo una semana que no es la normal. Dicha semana inicia en los calendarios digitales con el día lunes y no con el día domingo, por lo que hay que configurarla con unos pasos sencillos para dejarla en la semana normal y para establecer el domingo como el primer día de la semana, tal como ha sido desde el principio. Además, esta semana anormal se ha podido ver hasta en los calendarios que comúnmente tenemos colgados en las paredes o en los calendarios que tenemos en algunas agendas, donde sugieren al lunes como el primer día de la semana y al domingo como el séptimo. ¿Por qué se ha dado este cambio? ¿Quién lo está sugiriendo? Otra pregunta interesante sería, ¿quién le puso nombre a los días de la semana? Bueno, sabemos que fue Dios quien estableció la medida semanal de 7 días y al sábado como el séptimo día de dicha semana. Y esto hasta los ateos lo han reconocido. Los nombres de los días de la semana, como también el deseo de poner al lunes como el primer día y al domingo como el séptimo, viene de la antigua Roma pagana. Es por eso que dichos nombres se originan del latín. El domingo, por ejemplo, en inglés sería Sunday, que significa día del sol. Esta es la traducción de la frase en latín dies solis. En inglés, al igual que en la mayoría de los idiomas germánicos, se preservan las asociaciones originales paganas a este día como el memorable Día del Sol. Muchos otros idiomas europeos, incluidos todos los idiomas romances, han cambiado su nombre por el Día del Sol, basado en la expresión eclesiástica en latín dies dominica, que significa Día del Señor. En francés, dimanche, en italiano, domenica, todas derivadas del latín. Tanto en la iglesia romana como en el mundo pagano, en este día se celebraban sus principales cultos al sol Invictus, Apolo, Nimrod u otra deidad pagana. Dentro del cristianismo puro, nunca se asoció este día con el culto al Dios bíblico o a Jesús. En el caso del lunes, que en inglés antiguo sería Monday, que significa día de la luna, esto se basa en la traducción del nombre en latín dies lunae. En la mitología romana, este día le pertenecía a la famosa Diana, adorada hasta por los griegos y que era relacionada con la luna. El día martes en inglés es Tuesday, que significa día de Tib. Por eso esta palabra viene del inglés antiguo Tuesday o Tuesday, traducción de latín dies martis. Tib era un dios con una sola mano asociado con el combate y el cual era muy parecido al dios Ares de los romanos o dios de la guerra. Además fue relacionado con el planeta rojo como la sangre. El día miércoles en inglés moderno es Wednesday y en el antiguo es Wodenstag, en referencia al dios germánico Wodan u Odín en los pueblos germánicos del norte. Esta palabra se basa en la expresión latina dies Mercuri, día de Mercurio. La conexión entre Mercurio y Odín es más forzada que las otras conexiones. Sin embargo, la explicación usual es que tanto Wodan como Mercurio eran considerados guías del alma después de la muerte en sus mitologías respectivas. Mercurio era conocido también como Hermes por los griegos y era asociado al planeta más cercano al Sol.
El jueves viene del inglés moderno Thursday y del antiguo Thursday, que significa día de Tunor. Tunor significa trueno o el dios nórdico denominado en inglés moderno Thor. De manera similar, en alemán se dice Donnerstag, día del trueno, y en escandinavo Torsdag, que significa día de Thor, que es el dios del trueno en la mitología vikinga. El día de Thor corresponde a la expresión latina dies Iovis, que es igual a día de Júpiter. Júpiter era uno de los principales dioses romanos y era el equivalente a Zeus para los griegos. También es asociado al planeta Júpiter por ser el segundo planeta más brillante de nuestro sistema solar. El viernes viene del inglés moderno Friday y del antiguo Frigedag, que significa el día de la diosa nórdica Frigg. El nombre nórdico del planeta Venus era Frigg-Harna, que significa estrella de Frigg. Hace referencia a la expresión latina dies Veneris o día de Venus. Para los romanos y para los griegos era asociada con Afrodita, diosa de la belleza y del amor. Por eso se asoció con el planeta Venus, ya que es el más brillante. Y en el caso del día sábado, su nombre tiene dos orígenes. Puede venir del inglés Saturday, que es el dios romano Saturno asociado con Titán o Cronos, padre de Zeus y muchos otros dioses del Olimpo. Sin embargo, para los satanistas, Saturno es asociado con Satanás. Su denominación anglosajona original era Saturnesdag. En latín era dies Saturni o día de Saturno y fue asociado con este planeta. Pero hay que resaltar que para muchos la palabra sábado no viene del inglés Saturday o Saturday, sino del hebreo Shabbat o del griego Sabatón, los cuales son los nombres bíblicos para este día de la semana, del cual fue designado como día de reposo y de adoración. Otra pregunta interesante sería, ¿de dónde viene el actual horario que usamos? ¿Es la medianoche el final de un día en verdad? Hace unos 3500 años, los egipcios dividieron el día en 24 horas e inventaron un reloj solar que medía el tiempo mediante la longitud de las sombras. Los egipcios dividían el día en 12 tiempos con luz solar y 12 tiempos nocturnos. Sería este sistema el que adoptaron los griegos y los romanos. Estos últimos primero aplicaron el sistema de 12 horas diurnas y más tarde el cómputo de la noche, tiempo transcurrido desde la puesta del sol hasta su salida, que también fue dividido en 12 horas. La división del día y la noche para los hebreos la resumimos en los siguientes 3 puntos. Primero, los israelitas, hebreos o judíos llevaban las horas del día según el relato del Génesis que dice tarde y mañana. Número 2. En el tiempo de Jesús imperaba la costumbre romana tomada de los egipcios de las horas y por eso dividían en 12 horas el día, siendo la primera hora las 7 de la mañana, la segunda las 8 y así sucesivamente hasta llegar a lo que nosotros conocemos como las 6 de la tarde. Y número 3, la noche la dividían en 3 vigilias de 4 horas, siendo la primera vigilia de las 7 a las 10, la segunda de las 11 a las 2, la tercera de las 3 a las 6. Pero en el tiempo de la dominación romana, al parecer los judíos adoptaron el dividir la noche en 4 vigilias de 3 horas. En el siguiente cuadro se mira cómo eran los días y sus horas en el tiempo de Jesús, en especial en la última semana de su ministerio. Para los judíos habían 12 horas de noche y 12 horas de día.
así sucesivamente. Por eso vemos que el sábado inicia al ponerse el sol el viernes y continúa todo el día sábado, y al ponerse el sol el sábado, en realidad ya es domingo, ¿no? Aquí tenemos la equivalencia de nuestros días de la semana, pero aquí vemos cómo serían los días según la Biblia. En la actualidad, según se tome como origen el paso del sol por el ocaso o el orto, se denominará sistema horario itálico o sistema horario babilónico respectivamente. En el caso de los itálicos daban las 12 horas de día y las 12 horas de noche, y en el caso de los babilónicos ponían el inicio del día a la medianoche, la mitad del día al mediodía y al final del día al inicio de la medianoche. En otras palabras, estamos usando un horario de origen babilónico. Hablemos un poquito de las medidas naturales del tiempo. Tenemos varias medidas naturales que nos dan medidas de tiempo fijos e invariables. Esto nos ayuda a medir y fijar el tiempo en términos humanos. Las medidas naturales son las siguientes. Número uno, la rotación y el día y la noche. El día y la noche es definido por el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Qué es el movimiento de rotación? La rotación es uno de los movimientos de la Tierra que consiste en girar en torno a su propio eje. La Tierra gira de oeste a este, o sea, de oriente a occidente. Tomando al polo norte como punto de vista, la Tierra gira en sentido antihorario, es decir, de derecha a izquierda. Un giro completo en rotación de una estrella fija dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Un día sábado equivale a un movimiento de rotación de la Tierra desde que vemos que se oculta el Sol hasta que se vuelve a ocultar. La Tierra rota a una velocidad de unos 1.700 kilómetros por hora. ¿Por qué no sentimos que la Tierra gira? Por la inercia, ya que esta velocidad, al igual que la traslación, son constantes y no sentimos ningún movimiento. Las velocidades de rotación y de traslación de la Tierra permanecen iguales, así que no sentimos ninguna aceleración o desaceleración. Tú puedes solamente sentir movimiento si cambias la velocidad. Por ejemplo, si estás en un carro, bus o avión que se está moviendo a una velocidad constante sobre una superficie suave, no sentirás mucho movimiento y hasta te puedes dormir tranquilamente. Además, los océanos se mueven siguiendo el movimiento de la Tierra. Así se crean las mareas. Sin embargo, cuando el coche acelera o cuando frena, se siente el movimiento. Por esa razón, Dios le ha puesto el mejor sistema de suspensión, aceleración e inercia al planeta Tierra. Pero, ¿cómo sabemos que la Tierra gira y se traslada? Bueno, número uno, los puntos de salida del Sol y la Luna cambian durante el año. No salen o se ocultan en el mismo punto. También porque estrellas y planetas desaparecen por meses y luego vuelven a aparecer, lo que nos indica que experimentamos movimientos cíclicos. Y quizás la mejor manera de demostrar el movimiento de rotación de la Tierra es por medio del péndulo de Foucault. La primera exposición pública del péndulo de Foucault tuvo lugar en febrero de 1851 en el meridiano del Observatorio de París. Unas semanas más tarde, el físico francés Léon Foucault hizo su demostración más famosa en la cúpula del Panteón de París, cuando se suspendió un péndulo de plomo de 28 kilogramos de masa con un cable de 67 metros de largo. El plano de oscilación del péndulo giraba hacia la derecha 11 grados por hora
haciendo un círculo completo en 32.7 horas. Sin embargo, no es el péndulo el que se desviaba hacia la izquierda, sino que es el suelo el que giraba en sentido horario. Por definición, el péndulo mantiene la dirección inicial de las oscilaciones sin desviarse hasta ir perdiendo fuerza y detenerse. De manera que el movimiento del péndulo derribando todas las esferitas situadas en el círculo del péndulo a lo largo de 12 horas es una demostración del efecto real de giro doble de dicho círculo en sentido horario, de izquierda a derecha. Esto es lo que ocurre en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur la superficie terrestre gira en sentido horario de izquierda a derecha, por lo que el desvío aparente del péndulo se efectuará en dirección opuesta de derecha a izquierda. El péndulo de Foucault nos muestra que el suelo se mueve. Segunda medida natural es la traslación y el año. La traslación de la Tierra es el movimiento de este planeta alrededor del Sol, que es la estrella central del sistema solar. La Tierra se mueve a su alrededor como en una órbita elíptica. Si se toma como referencia la específica posición de una estrella, la Tierra realiza una vuelta completa en un año sidérico cuya duración es de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9.72 segundos. La órbita tiene un perímetro de 930 millones de kilómetros, con una distancia promedio al Sol de 149 millones 597 mil 871 kilómetros, distancia que se conoce como unidad astronómica. De esto se deduce que la Tierra se desplaza en el espacio exterior a una velocidad media de 107.227 kilómetros por hora o 29.8 kilómetros por segundo en el plano de la elíptica. Uno de los puntos débiles de los terraplanistas, quienes todavía creen que la Tierra es estática y plana, es el movimiento retrógrado del planeta Marte, el cual solo tiene explicación si aceptamos que el planeta Tierra experimenta un movimiento de traslación. Fue Kepler quien propuso que los planetas giran en forma elíptica y no en forma circular, lo que ayudó a resolver el problema del movimiento retrógrado de Marte y el cambio de posición de las estrellas vistas en el firmamento. La tercera medida tiene que ver con la Luna. Resulta ser que Venus destaca entre las estrellas porque es la más brillante y cumple con las mismas fases que nuestro satélite la Luna. ¿Qué significa esto? Significa que en primer lugar podemos identificar a Venus porque también refleja la luz del Sol. Y en segundo lugar, a medida que Venus cambia de fase, lo vemos acercarse más a nosotros que al propio Sol. Y otras veces más lo vemos alejarse. Por eso cuando la luna está en fase de luna llena es más grande, pues está más cerca de la Tierra. Por tanto, ¿cómo sería posible que tanto Venus como el Sol orbitaran adentro y alrededor de nuestro planeta Tierra y a la vez Venus sea capaz de alejarse o acercarse? Evidentemente no es posible y fue una de las primeras cosas que Galileo identificó con su telescopio para destronar la teoría terraplanista. La Luna gira alrededor de su eje en aproximadamente 27.32 días y se traslada alrededor de la Tierra en el mismo intervalo de tiempo. De ahí que siempre nos muestra la misma cara. Además, nuestro satélite completa una revolución relativa al Sol en aproximadamente 29.53 días.
periodo en el cual comienzan a repetirse las fases lunares. Con esto en mente debemos reconocer que el inicio y la finalización del día sábado no se estableció en base a los movimientos de la luna, sino del sol. Esto es un punto muy importante porque la repetición semanal del sábado se fija con base a 7 días solares, no lunares. La medición de los días o sábados lunares es de origen babilónico y no la podemos o debemos seguir. Otro punto interesante es que en el universo todo se mueve, además de que todo es esférico y se mueve rotatoriamente. La galaxia o Vía Láctea rota sobre su propio eje, pero también el Sol rota y se traslada simultáneamente a la rotación de la galaxia. Y si a esto le sumamos que la Tierra rota y se traslada junto al Sol, nos quedamos maravillados y sorprendidos al ver que todo se mueve en la galaxia. Pero hay más. La luna rota y se traslada junto con la Tierra, que sigue el Sol y el cual a su vez se mueve con la galaxia. Todo se mueve de una manera maravillosamente sincronizada. En primer lugar, el día sábado establecido y también nombrado. En Génesis 2, 1 al 3 tenemos el establecimiento del día de la semana. Es interesante que para ese entonces ningún día de la semana tenía nombre. Fue hasta en Éxodo 20 del 8 al 11 que se estableció el nombre del séptimo día, el cual fue llamado sábado. Por eso, y apoyándonos en Levíticos 23:32, es que como adventistas del séptimo día, recibimos a Jesús y a su santo día a la puesta del sol del viernes y despedimos el día santo a la puesta del sol del sábado. Porque los días, según la Biblia, van de tarde a tarde y no como lo establece el horario babilónico que termina a la medianoche. La noche y el día tienen su medida natural en la rotación de la tierra. El mes tiene su medida natural en la traslación de la luna. El año tiene su medida natural en la traslación de la tierra. Pero la semana no tiene una medida natural. Sin embargo, ha sido aceptada por todo el mundo. Y aunque rusos, franceses y otros quisieron cambiar la medida de la semana, no han podido. La semana de 7 días no tiene una medida natural, pero se observa a nivel mundial como un recordativo innegable de que quien la instituyó desde el principio fue Dios. El calendario profético de Dios es otra aplicación interesante. El sol y la luna no deben servir de guías espirituales porque no fueron creados para eso, pero sí han sido usados por Dios para mostrar algunas de sus señales proféticas que anuncian la venida de Cristo. En Génesis 1:14 no dice que el sol y la luna servirán de guías, sino de señales. Estos cuerpos celestes señalaron actos especiales del favor de Dios o de su agrado, como en los días de Josué, de Ezequiel, en el día de la crucifixión de Cristo y también en la apertura del sexto sello de Apocalipsis. Estos astros lo manifestaron. Algunos han pensado erróneamente que todos los cuerpos celestes fueron también designados para determinar los destinos individuales de los hombres. Los astrólogos han recurrido al verso 14 de Génesis 1 para justificar su práctica. Sin embargo, la Biblia se opone tan decididamente a cualquier forma de adivinación, horóscopo o predicción de la suerte, que debe rechazarse enfáticamente el pensamiento de que Dios puso al sol, la luna y las estrellas para servir como guías espirituales para que predijeran los asuntos y el destino humano.
son más bien usados como señales naturales para las estaciones, días, meses y años, o para también estar atento a las señales de los tiempos y nada más. En conclusión, ¿sabes qué significa la palabra planeta? La palabra planeta etimológicamente significa vagabundo o errante, lo que da la idea de un cuerpo celeste que se mueve y no que está estático, como sucede con nuestro planeta. Esto fue mal interpretado por algunos terraplanistas que creían que planeta significaba plano. Otro detalle interesante es que Dios ha dejado medidas naturales de tiempo como el día, la noche, el mes y el año, pero en cuanto a la semana, esta es una medida divinamente establecida por Dios y aceptada directa o indirectamente por toda la humanidad, la cual está siendo llamada a respetar el santo día de Dios llamado en la Biblia sábado. Por eso quiero hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a reconocer que la medida semanal fue establecida por Dios desde la creación y con ella el santo sábado. Si sientes el llamado a guardar este día santo, acompáñame en esta oración. Querido Jesús, gracias porque la palabra del Señor es maravillosa, maravillosamente clara, Señor. Pero no solo eso, sino también la naturaleza es maravillosamente clara. Por esa razón entendemos que tanto la ciencia y la fe vienen de ti, Señor, y en esta ocasión nos dan evidencias claras de que el séptimo día de la semana es el sábado y de que es de tu agrado que lo guardemos dedicados a una adoración hacia ti. Por eso nos comprometemos contigo a adorarte en este día maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente programa y que Dios te bendiga.